Hola, 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 amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenidos a el penúltimo episodio de la serie mod Paradise Valley. Ya tristemente, ¿cierto? No acercamos al final de esta serie y estamos todavía pensando qué es lo que vamos a hacer, si vamos a hacer un mapa mod o no. Pero lo importante es que la vamos a terminar. Eso era la tarea principal y más importante. Así que el día de hoy vamos a hacer dos contratos y vamos a dejar el último, que es el de gran trabajador, ¿cierto? Que es la carga de buque, lo vamos a dejar para el último. Y hoy día vamos a realizar multa de estacionamiento y aserradero quemado. Primero vamos a hacer la multa de estacionamiento que dice: hola, tenemos criminales en el valle. Hicieron un accidente y huyeron de la escena. El coche se quedó en la carretera. Hay que entregarlo en el depósito. Para hacer esto necesitas una grúa que está dañada en la ciudad. Creo que puedes hacerlo. Buscar la grúa, que es un camión que está aquí en un estacionamiento que es como subterráneo. Hay que repararla y luego hay que ir a buscar una Chevy CK 1500 que está aquí en la carretera. La hemos visto ya un par de veces. Y luego hay que entregarla en la estación de penalización, que es en el último piso del estacionamiento, ¿cierto? Hay que llegar al cuarto piso, ahí se entrega la Chevy CK. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer porque ya han visto ustedes que el estacionamiento en la entrada es un poco estrecha y hay que entrar con un Royal BM, que es la grúa que vamos a reparar. Así que vamos a ir en el Aesop Atom, ¿cierto? Vamos a utilizar por primera vez este añadido que tiene de mantenimiento, ¿cierto? Que es su añadido original del camión. Así que vamos con combustible y repuestos de reparación para reparar el Royal. Así que vamos para allá. Es un añadido bien bonito este, que combina, ¿cierto? Con los colores que le coloquemos al camión. Combina el añadido, así que se ve súper bien. Así que vamos andando por este antepenúltimo, ¿cierto? Contrato. Ya descubrí los tres observatorios que yo ya había descubierto en un principio, pero aún aparecían sin descubrir. Lo hice fuera de cámara con la Lowstar, así que después de haber hecho eso quedamos en un 95% de progreso, así que el 5% restante es de estos tres contratos que quedan. En el último episodio, como siempre, ¿cierto? Vamos a dar las impresiones, las recomendaciones, así para que estén atentos ahí al último episodio, que va a ser en el que más movimiento vamos a tener, aunque las cargas que hay que subir a un barco están la mayoría bastante cerca del mismo barco, así que de igual forma vamos a tener que traer unas de lugares más lejos, pero es el broche de oro de esta serie. Incluso es la imagen, creo, del mapa, si es que no me equivoco. Bueno, en alguna parte aparece, no me acuerdo. Creo haber visto la imagen yo de un camión cargando el barco, así que vamos a necesitar también una grúa grande. Yo creo que lo más probable es que lleve ay, no, 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 no. Casi, casi. Casi, casi.
Yo creo que lo más probable es que lleve el Kenworth W990 o sea, el Kenworth 963, perdón, o si no el SIG 612, pero yo creo que voy a llevar el Kenworth porque el SIG ya lo he ocupado harto en esta serie, así que le toca un trabajito que sea al Kenworth, que son camiones como ideales para esa grúa. Ya estamos por llegar a la ciudad. Aquí abajo está el Royal. ¿Ven? Ahí en ese estacionamiento está. Y tiene la grúa obviamente para transportar la Chevy. No sé si lo alcanza a reparar de aquí. Ahí, a ver, vamos a reparar primero. Ahí está reparado. No, todavía le falta. Ay, no me digáis. No, sí, me parece que... No, me falta suspensión. No me alcanzaron los repuestos. Ocupé todo, lo del añadido más lo de la vaca. Ay, fallo cálculo. Si no lo reparo, obviamente no lo voy a poder utilizar. Me faltaron 18 puntos. A ver, ¿cómo lo hago aquí? No sé si tengo un camión cerca, creo que no. 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 Uf. Tendría que ir a reparar el camión y volver. Esa sería la única opción porque lo otro es que lo rescate, pero creo que me va a demorar menos en ir a reponer los repuestos. Si es que se puede. Estoy seguro. Vamos a ver. Ya empezamos mal. Fallo cálculo. La verdad es que ni siquiera me preocupé de ver los puntos que necesitaba. Vamos entonces a la estación de servicio a ver si es que logramos reponer
los repuestos, si no obligado voy a tener que rescatarlo al taller y hacer el trayecto de nuevo. Aquí tengo la ASOP 5319 que lo vamos a utilizar en el siguiente contrato. A ver. Ya, ahí se repusieron. Así que ahora sí que podemos ir a reparar el rollo. En este mapa todo es difícil, todo tiene sus detalles de complicación, así que este contrato no fue la excepción. Fue error mío también, ¿cierto? No verificar la cantidad de piezas que íbamos a necesitar. Bueno, después de todo no demoramos tanto, así que tampoco fue mucha la pérdida de tiempo. Iba directo al de grifo.
ver, ahora sí. Ya, ahí sí. Ahora nos podemos cambiar al Royal. No está muy enterito que digamos, pero es parte del contrato, así que hay que utilizarlo. Por lo menos se ve que tiene buenos neumáticos. Así que vamos a buscar la Chevy CK. Miren el snorkel como está de hecho pedazo. La visera también. Está bien dañado el pobre camioncito. Pero lo que importa es lo de dentro. Ya se nos está oscureciendo también. De ahí le vamos a cambiar el horario obviamente para hacer el próximo contrato. Aquí está la Chevy. Vamos a acomodarla. Tiene roto el motor. Así que nos sirve mucho. Ay, me queda una rueda abajo. A ver ahí. Está complicado porque como está estropeada, también queda una rueda abajo. Ah, me enganché con el árbol. Me enganché con el árbol, así que voy a hacer otra cosa mejor.
Voy a mover la Chevy de aquí mejor. Ahí sí. Ahí sí que sí. Ahora sí que sí, creo. Ahí sí. Ahora la voy a fijar. Ahora sí puedo mover la rampa hacia adelante. Ya, ahora sí que sí. Y nos vamos a entregarla. Los dos vehículos están bien estropeados. Y puso todo en combinación el model, puso el camión, el color de la rampa, la Chevy el mismo color, todo celeste. Vamos a cambiar el horario. Discúlpeme, pero tengo la garganta un poquito complicada. Y aquí tenemos que subir el estacionamiento. Vamos a ver cómo llegamos arriba con el camión. Vamos a tomar una foto aquí para ponerlo de portada, aunque esté todo roñoso, dañado. Ahí. Con cuidado porque... Ay.
Ahí sí. Es bastante estrecho el espacio, pero llegamos. Ahí está. Y como recompensa tenemos el Royal y dice, gracias. Buscaremos criminales y definitivamente los castigaremos. Aquí está el cheque de pago. Royal BM17, 500 estrellas y $6.000. La camioneta creo que no es para nosotros, eso sí. A ver. No, hay que dejarla por aquí. Que se caiga sola. No, ya no se caía. Ya, pero da lo mismo. Vamos a bajar el camión aquí. Vamos a ver en cuánto quedamos en progreso. 96%. Y ahora nos vamos a cambiar al ASOP 5319. Que está aquí, ¿cierto? Con este diseño que es de un DLC. Estamos repostados. Y este contrato se llama Aserradero Quemado. Dice, después de evitar un incendio en el bosque, logramos salvar algunos de los árboles utilizables en el antiguo aserradero. Un poco carbonizado, pero en el aserradero en funcionamiento nuestros muchachos los procesarán y quedarán como nuevos. Necesitamos transferir suministros de la tala a la tala de trabajo. Estamos debido a entregar en el aserradero, ¿cierto? Aquí abajo, 3 cargas de troncos quemados. Así que vamos a ir acá al aserradero quemado a buscarlo, ¿cierto? Con el ASUS 5319 que tiene el añadido de troncos medianos más el remolque mod, ¿cierto? De 2 cargas de troncos medianos. Bien, vamos a pasar por aquí entre medio a ver si podemos. Vamos a dar la vuelta ahí. El juego nos recomendaba una grúa maderera, no sé para qué. Este caminito es bien complicado. El barro es blandito, así que por eso se, se tiende a quedar enterrado. Y por arriba tampoco nos podemos ir porque aquí el modder puso tronco para evitar, ¿cierto?, que hagamos trampa. Nos vamos a ir por aquí mejor. El camino no es de los mejores tampoco.
Aquí subimos y el aserradero de troncos quemados está aquí. Creo que hay espacio para dar la vuelta, así que estamos bien. Ay, justo hay un tronquito ahí. Aquí entonces cargamos los troncos quemados, que son nada más que troncos medianos, ¿cierto? Un poco más negros. Ay, no me permite cargar el remolque. Falta espacio, me dice. No se puede entonces. No se puede cargar el remolque mod con troncos quemados. Ah, qué lamentable. Hoy todo mal el día, ¿eh? Todo mal el cálculo. Entonces vamos a tener que ir a entregar esto, ¿cierto? Y venir con otro camión. O con este mismo camión, ¿cierto? Pero con el remolque de troncos medianos del juego. Porque no contaba con que el remolque mod no podía llevar troncos quemados. Lo que no sé es si me alcanzará el tiempo. Si no voy a tener que dejar el último traslado en el último episodio. Es un buen camión para transportar troncos medianos, ¿eh? Lo veo bien estable en comparación a otros. Dije que la estaba haciendo de oro, ¿cierto? Podía poder transportar las tres cargas de una, pero como ven, este mapa tiene siempre su pillería, su complicación.
Ahora vamos a ver qué camión vamos a utilizar para ir a buscar los otros troncos. Si este mismo o otro. Yo creo que este mismo porque como ven se comporta bastante bien. Estamos llegando ya por lo menos con la primera carga. Después yo creo que vamos a hacer esta misma ruta porque se ve bien buena. En vez de irse por otro lado más complicado. Tengo que jalar por allá atrás. Sí. Hasta para eso es complicado, ¿eh? Hay que dejarla atrás, no adelante, como todas las cargas. Ahí está, voy a ver cuánto tiempo llevamos. 40 minutos. Bueno, voy a avanzar lo más posible. Yo creo que voy a rescatar el camión mejor. Vamos a salir, vamos a cambiar el horario. Y vamos a ir a buscar un remolque para esto. El remolque de tronco mediano del juego. Este camión dobla súper poco.
Voy a tratar de apurarme un poquito a ver si logramos hacerlo. Lo veo difícil, pero nada se pierde en intentarlo. Dame un segundito. Un segundito. Ahí sí. Entonces compramos el remolque original. Ahí está. Ahora sí que sí. No todos los mods siempre funcionan, así que tienes que tenerlo siempre claro. Que una vez se arriesga a cosas como esto que me pasa a mí. Hay una piedra tan grande que hace todo complicado. Ahora nos vamos a ir por el otro lado, yo creo. Vamos a salir por atrás del taller.
Me ha sorprendido cómo va en este mapa y cargado de troncos. Va súper bien. Y llegamos. Vamos a avanzar lo que más podamos con el tiempo que queda. Ahí sí, pues, una foto igual a este camión por si acaso. Vamos, que el tiempo apremia. Ahora eso sí, vamos a tener que irnos con un poquito más de cuidado. Todo viaje con remolque más con tronco es difícil. Vamos. Ahí se quedó. Esa subida hay que subirla un poquito cruzado porque si se gana muy a la derecha el camión se empieza a inclinar. Hay riesgo de volcarse. Vamos a ver si alcanzamos a llegar a la gasolinera. Lleva un poquito de combustible. A ver, tengo el Quirovet por allá, así que si quiero tirado por aquí, tengo ese combustible.
Yo creo que llegamos. Yo creo que llegamos. Y nos fuimos hasta donde lleguemos. Me quedan 5 minutos. Yo creo que si me dicen que a unos 10 habría alcanzado. Dos minutos.
Si me falta súper poquito. $59. Ya, yo creo que lo voy a dejar por aquí porque si no, se me puede cortar y puedo perder algún punto grabado. Así que bueno, amigos, eh, traté de hacer lo posible, pero bueno, el error ahí al principio con lo de las piezas de repuesto, que me fallé el cálculo y después con el remolque mod, ahí quedamos, pues no alcanzamos a llegar por metros solamente. Así que eso, amigos, en el último episodio lo terminamos y nos empezamos a despedir. Un gran abrazo, chau chau.